Estoy en comunicación telefónica con Alejandro Mulet, que es economista y secretario de Organización y de Política Económica del Partido Libertario. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Bueno, y gracias a ti también por estos minutos. Quisiera empezar preguntándote por cuál es la opinión del partido sobre el ingreso mínimo vital que aprobó el Consejo de Ministros el otro día, porque da la impresión de que todos los partidos políticos, evidentemente desde Podemos, pero hasta Vox, están todos como que no les parece del todo mal. ¿Cuál es tu opinión al respecto, la opinión del partido? Bueno, nosotros desde el Partido Libertario y desde posiciones libertarias estamos en contra de un ingreso mínimo de estas características, porque al final lo que está consiguiendo es convertir a una masa de la población, en este caso pues la medida creo que el ministro Escrivá acotaba a unos 2,3 millones de personas. Pues estas personas pues de alguna forma pasan a ser dependientes crónicos del Estado, dado que pues se trata de una medida sine die, que no tiene fecha de finalización y que pues el gobierno espera que afecte a toda esta gente. Entonces nosotros pues aparte del obvio riesgo moral de tener una parte importantísima de la población sin trabajar y cobrando de transferencias directas del Estado, pues que pueden ir desde los 462 euros del ingreso para una única persona hasta los más de 1.000 euros para una familia con varios miembros, pues los incentivos no pueden ser más perversos y más en una economía como la española, que tiene un mercado laboral tan profundamente marcado por el desempleo y sobre todo por una productividad pues tan baja y en decadencia, lamentablemente. Claro. Ahora, si alguien nos está escuchando y dice, bueno, está bien, si el Partido Libertario estuviera gobernando, no se aprobaría el ingreso mínimo vital. Ok, entonces te podrían preguntar, ¿cuál sería la respuesta o qué harían con la gente que la está pasando mal, por decir algo? Pues nosotros con la gente que lo está pasando peor, lo que proponemos es que el Estado desaparezca, al menos durante un periodo más o menos corto de tiempo, de la economía. Es decir, queremos que la economía se reactive lo antes posible y para esto pues una de nuestras medidas que nosotros pues ya hemos compartido con la gente que nos sigue es la eliminación del salario mínimo interprofesional, que permitiría pues a aquellas empresas que pues pudieran ir poco a poco reajustando su demanda y sus condiciones de mercado, pues puedan ponerse a contratar lo antes posible a aquellas personas, sobre todo a las menos productivas o a jóvenes donde la tasa de paro es alcanza niveles absolutamente críticos, pues puedan ya incorporarse lo antes posible al mercado laboral. Aparte de todo esto, pues también nosotros buscamos pues una paralización de todo lo que tenga que ver con cuestiones impositivas que afectan a empresas, bajada del IVA, obviamente una especie de congelación de lo que es la intervención del Estado sobre la economía. Nosotros lo que confiamos es en que una economía libre y flexible y sobre todo viva es capaz de generar todos los puestos de trabajo que son necesarios para absorber pues la enorme tasa de paro que tenemos. Y obviamente pues es cierto que en las situaciones actuales la cuestión es complicada, pero nadie mejor que el mercado sabe cómo solucionar cuestiones pues tan complejas como las actuales. Ahora, es evidente que lo que tú dices, yo también estoy de acuerdo con reducir drásticamente el papel del Estado en la economía. Ahora, ¿tú crees que eso se puede hacer rápido o qué tan rápido crees que se puede hacer? Pues estamos hablando de un Estado que hay, 4 niveles de gobierno: ayuntamientos, diputaciones, autonomías, gobierno nacional, más la Unión Europea, con
3.200.000 asalariados del sector público. O sea, por eso me interesaría eso, digamos, ¿cómo se imaginan qué tan rápido se podría hacer esa reducción del Estado y qué tan rápido y cómo? Sí, nosotros tal y como lo planteamos es una especie de parada técnica. Voy a explicarlo. La idea es la siguiente, es decir, dado que el Estado actualmente tiene multitud de rentas, ya sean pensiones, contributivas o no contributivas, por supuesto, sueldos de empleados públicos y demás, que están comprometidas, presupuestadas y que se tienen que atender, nosotros lo que proponemos es que esa gente que pues tienen la absoluta certeza en principio de que van a cobrar y van a seguir percibiendo estos ingresos, estas rentas en este caso de los pensionistas, pues esta gente podría ayudar haciendo un esfuerzo. De hecho, nosotros hemos propuesto una reducción, en este caso, del sueldo de los funcionarios de al menos un 10%, incluso que llegara al 25% para aquellos funcionarios que superaran los 35.000 euros brutos al año. Aparte, pues habría que explicar muy bien, sobre todo a aquellos pensionistas que más cobran, cuál es la situación real del sistema de pensiones. Entonces, con todos estos aspectos encima de la mesa, pues habría que tomar decisiones difíciles y, sobre todo, contándole a la gente la verdad. La verdad es que ahora mismo el Estado no es capaz de recaudar vía impuestos todos estos recursos que necesita para poder atender a sus obligaciones. Entonces, lo que se podría hacer es, vamos a permitir que el sector privado durante 6-9 meses se cure. Esto obviamente implicaría eliminar cuotas de autónomos, paralizar el salario mínimo interprofesional, congelar todo lo que tenga que ver con pagar impuestos, ya sea sociedades, IVAs, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, cualquier tipo de medida de retrasar deudas con Hacienda, etcétera, etcétera, y permitir que mientras el sector privado se cura a sí mismo, que el Estado recurra a todos los mecanismos que las instituciones europeas están proporcionando, pues para cubrir esta falta de recursos que obviamente no estaría recaudando del sector privado. De esta forma, ¿qué se conseguiría? Pues se conseguiría que el sector privado recuperara confianza, recuperara sobre todo un músculo porque obviamente no se estarían extrayendo recursos del propio sector, y al mismo tiempo conseguiríamos que el sector público fuera consciente de cuáles son realmente aquellos gastos que tiene que priorizar. Obviamente, pues esto implicaría eliminar multitud de ministerios, hacer una especie de gobierno de emergencia que pudiera, digamos, solo encargarse de aquellos elementos que son críticos. En nuestra propuesta lo limitábamos a 9 ministerios desde los más de 20 que hay en estos momentos y, por supuestísimo, recolocar transferencias, es decir, no pinta nada un presupuesto que podría ser en el Ministerio de Fomento cuando tenemos, pues por ejemplo, los problemas actuales que puede haber en sanidad o al pago de ERTES, o tampoco tiene ningún tipo de sentido el presupuesto del Ministerio de Igualdad o cualquier otro que es esencialmente político y que se puede destinar a fines pues como pagar pensiones o pagar el salario de los médicos, pues claro, por poner un ejemplo. Claro, está bien. Sí, digamos, yo lo que, digamos, aún coincidiendo con el objetivo final, siempre mi temor o mi duda es que en cuanto a la velocidad de la reducción del aparato estatal, es si se puede hacer más rápido de lo que la misma gente es capaz de entender. Porque, digamos, después de, no sé, 80, 90, no sé cuántos años de estatismo creciente, no sé cuánto tiempo se va a necesitar para que la gente lo vaya entendiendo y demandando, de manera de conseguir los cambios sean permanentes, porque yo recuerdo en Argentina en los años 90 se hicieron muchísimas reformas que hubieran sido impensables tiempo antes, en cuanto a, no sé, desde la eliminación de todos los organismos reguladores que había, que eran un montón, todas las subvenciones públicas se suprimieron con un único decreto, una cosa increíble, se privatizaron todas las empresas.
y al final todo eso duró 10 años, porque la gente no lo alcanzó a entender, no lo entendió, y cuando pasaron unos años empezó a demandar otra vez estatismo, y entonces ahora está peor que antes. Entonces, por eso a mí siempre me interesa la cuestión del cómo y de la gente, esa tarea docente permanente que hay que hacer hasta que la gente demande liberalismo y no estatismo. ¿Usted cómo lo ven ese tema? Sí, es cierto que, digamos, que el momentum, por decirlo de alguna forma, y aunque pues por las circunstancias trágicas que todos conocemos, sería el perfecto para hacer digamos, un ajuste en modo shock, de forma que se le contara a la ciudadanía la verdad, cómo son las cosas, que los recursos no llegan y que hay esas posibilidades. Entonces, pues tenemos el camino de Argentina, por un lado, en el que, o el de Venezuela, en el que el Estado se convierte en el hacedor absoluto, que otorga, quita, da y mantiene a quien pues está con él, y por el contrario pues machaca a aquellos que no le son partícipes. Y al mismo tiempo pues hay opciones, que es pues por ejemplo la de Taiwán, que en este caso nos hubiera proporcionado una previsión, o sea, ser previsores, tomarnos en serio las circunstancias y al mismo tiempo permitir que el mercado actúe. Lamentablemente, y pese a que los ajustes, digamos, que nosotros proponemos son de alguna forma de emergencia, conseguir que esto se convierta en permanente es el gran reto. Y este reto, la verdad, la única forma que nosotros vemos de conseguirlo es, primero, haciendo partícipes a la gente de las bondades que pues en este caso, estas medidas podrían proporcionar a la sociedad. Pues más o menos todo el mundo tiene algún conocido afectados por ERTES, gente que ya sea autónomo o pequeño empresario que está viendo cómo su negocio pues está pasando por situaciones dramáticas, por no decir ha tenido que echarle cierre, y hacer esto a largo plazo. La única forma que hay de hacerlo es mostrar resultados convincentes, y para eso pues habría que conseguir casi un mercado laboral sano con pleno empleo, etcétera. Pero no nos engañemos, al final estas medidas que nosotros proponemos son medidas a corto plazo para poder llegar a conseguir que pues un ajuste del Estado se prolongue, para poder conseguir que el mercado laboral sea sano y podamos optar a un pleno empleo, o para conseguir que la productividad de la economía y por consiguiente los salarios de la gente se incrementen, pues no queda más remedio que implementar medidas estructurales y de calado. Hay que abordar la crisis que es casi una bomba de relojería del sistema de pensiones. Hay que abordar que no somos capaces de mantener el actual sistema de funcionarios. No podemos mantener 140.000 millones de euros en sueldos todos los años, porque la economía no lo sostiene, con un importe muy similar en las pensiones, en torno a 140.000, 150.000 millones. Y a todo esto hay que sumarle pues los recursos que la política requiere o aspira a tener a través de el robo de las rentas de los trabajadores y de las empresas, a través de los impuestos, pues para financiar lo que son políticas, lo que son transferencias, lo que son subvenciones, lo que son ingresos mínimos, etcétera, etcétera. Lo que viene siendo, en definitiva, clientelizar a la población. De forma que habría que, y por resumirlo, habría que mostrar resultados y hacer que toda la sociedad se viera beneficiada pues de un mercado laboral mucho más dinámico, de la creación de empleos, de la generación de riqueza, atracción de inversión, mejoras en el ahorro, etcétera, etcétera. Y por otra parte, establecer, pues en este caso, reformas estructurales que pongan coto al Estado, que pongan coto a lo que los políticos pueden hacer, e ir de forma, digamos, lo más rápida posible y de la forma más segura posible, desestructurando los excesos pues que vemos. Pero es como todo, al final estamos ante dos marcos temporales distintos y lamentablemente pues a nivel político con tempos diferentes. Vale, para terminar te hago una pregunta muy breve, que es la siguiente. Sí. Imagínate que el Partido Libertario gana las elecciones, tú eres el ministro de Economía, y entonces mi pregunta es, ¿cuál sería el primer impuesto que eliminarías y cuál sería el primer gasto público que eliminarías?
El primer impuesto, sin lugar a dudas, sería la cuota autónomos. Es un impuesto absolutamente injusto para todo aquel que está dando sus primeros pasos y quiere establecerse en el mercado por su cuenta. Y el primer gasto a eliminar serían, sin ningún lugar a dudas, las subvenciones. Esos 15.000 millones al menos que ha establecido la IREF y que, bueno, es posible que lleguen hasta los 30-35.000 millones anuales, que son transferencias que en muchos casos no se sabe a dónde van, no se sabe qué hacen y que nos permitiría, por supuestísimo, al menos equilibrar las cuentas públicas en una situación normal. Es cierto que pues en estos momentos no estamos en una situación ni muchísimo menos normal. Bueno, fantástico, Alejandro, te agradezco muchísimo estos minutos y hasta otra oportunidad entonces. Un auténtico placer, Diego, y pues nosotros siempre estamos a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias.